Marcos 11, leyendo versículos 1 a 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, y en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Esa es la palabra de Dios que es para nosotros, su pueblo, en este día. Vamos a orar y pedir a Dios su ayuda durante ese tiempo de la predicación. Nuestro Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad para estudiar tu palabra juntos, la oportunidad de examinar lo que tu palabra inspirada dice y entenderla y después aplicarla en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por la ayuda y el poder del Espíritu Santo, porque sin Él la predicación es nada más palabras del ser humano. Estamos aquí, Señor, para escuchar tu voz. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra y por medio de este mensaje en esta tarde. En el nombre de Cristo. Amén. Nosotros estamos acostumbrados a ver los líderes de este mundo de cierta forma, como personas haciendo todo lo posible para tener más poder, exaltándose sobre otros, hablando y actuando siempre para promover su propia agenda, para recibir más honor, para poder ascender en más poder y autoridad y enseñoreándose sobre otros. Eso es normal en nuestros mundos y en los líderes de nuestro mundo. Y no es nuevo. Recordamos lo que Cristo dijo en el capítulo anterior. Saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Es decir, desde la caída, el orgullo del ser humano ha causado que quiere ser exaltado, quiere ser mayor, quiere tener más honor y recibir más adulación y poder. Pero Cristo es diferente. Cristo es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes, es el más grande líder posible del universo. Pero Él no cumple las expectativas que la gente tiene de Él. Cristo mismo dijo que los gobernantes del mundo son así, enseñoreándose sobre otros. Después dijo: no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que de ustedes quiere ser el primero será siervo de todos. Y Cristo en su vida, en su ministerio, mostró el ejemplo de eso. Cristo actuó precisamente así durante todo su tiempo aquí en la tierra, durante su vida, durante su muerte. Y aún aquí, en este pasaje que normalmente se llama la entrada triunfal de Cristo, aún aquí vemos algo de su humildad, que no es un rey como los demás. Cristo es un diferente tipo de rey. Es un diferente tipo de líder. Él está reinando ahora en los corazones de su pueblo, en vez de manera física aquí en este mundo. Y es esencial entender esto. Es esencial entender eso para el incrédulo y también para el cristiano, para que no tengamos expectativas equivocadas en cuanto a quién es Jesús y lo que Él va a hacer para nosotros. Importante para el incrédulo, para que no tenga una expectativa incorrecta de Cristo y después buscarle por razones equivocadas.
también importante para los cristianos, para que tampoco malentendamos quién es nuestro Salvador y lo que vino para hacer. Entonces, este pasaje, aunque vemos el triunfo de la entrada de Cristo a Jerusalén, también vemos su humildad, recordándonos que Cristo es un diferente tipo de rey, reinando ahora en los corazones de su pueblo, en vez de manera física en esta tierra. Entonces, vamos a considerar hoy su entrada a Jerusalén en estas dos maneras. Primero, la parte triunfante y después la parte humilde. Entonces, vemos en primer lugar la entrada triunfante. La entrada de Jesús a Jerusalén antes de su traición, su crucifixión, es una historia contada en cada uno de los 4 evangelios. Como he dicho, normalmente la historia se llama o la conocemos como la entrada triunfal de Cristo. Y denota un cambio en el ministerio de Cristo. Porque esta entrada era triunfante, en primer lugar, porque era una entrada pública. Antes Cristo había dicho a la gente que no publicara a todos lo que él había hecho. Muchas veces había dicho a las personas sanadas que no dijeran a nadie lo que él había hecho. Pero ahora, aquí, por primera vez, Cristo está haciendo un espectáculo. Está entrando a Jerusalén de manera pública y muy visible. No está escondiéndose para nada ahora, sino entrando a la ciudad montado, cuando los peregrinos normalmente entraron caminando. Entró, como vamos a ver, con una multitud gritando y cantando, y no los cayó. Sin duda todos se dieron cuenta de que Jesús entró a la ciudad ese día. También recordamos que la sanación de Bartimeo había sucedido en el camino a Jerusalén, poco antes de la entrada de Cristo a la ciudad. Yo mencioné hace 8 días que una de las profecías del Mesías fue que iba a dar vista a los ciegos. Sin duda, Cristo escogió hacer este último milagro de sanar al ciego Bartimeo a propósito para seguir cumpliendo esta profecía y para tener este milagro muy presente en las mentes de la multitud antes de su entrada a Jerusalén. La multitud había visto la sanación y ahora están entrando a Jerusalén con Cristo con una expectación, con una esperanza del reino de su Mesías. También vemos que era una entrada triunfante cuando leemos aquí de la preparación del pollino para que Cristo entrara a la ciudad montado sobre él. Y ustedes pueden ver en este pasaje que Marcos toma algo de tiempo, Marcos toma algunos versículos para explicar algo que tal vez para nosotros no vemos como muy importante. Si preguntamos por qué Marcos cuenta en tanto detalle lo que pasó con este animal, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué digo yo que su entrada era triunfante porque entró montado sobre un asno? No entiendo. Bien, ante todo, Cristo hizo todo esto para cumplir algunas profecías del Antiguo Testamento. Vamos por favor en sus Biblias a Zacarías, libro de Zacarías, y el capítulo 9. Zacarías es el penúltimo libro en el Antiguo Testamento. Vamos a Zacarías 9 y vamos a leer el versículo 9. Zacarías 9 y el versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí está la profecía. Zacarías es un libro de esperanza, es uno de sus temas, esperanza. Y aquí Zacarías está profetizando de la esperanza del futuro rey, la esperanza del futuro Mesías. Dice que iba a venir cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es importante reconocer que el asno era un animal usado por los reyes en el pasado. Es decir, en los días del rey David, el asno era considerado un animal real, un animal usado por el rey. Y después esto cambió y los reyes empezaron a usar los caballos.
y vamos a ver en un momento que Cristo mostró humildad también entrando montado sobre un asno, pero no debemos perder la vista que entrando así mostró algo de realeza y autoridad de parte de Cristo. Y vemos en Marcos que Cristo estaba consciente de esta profecía. No la menciona específicamente, pero en los detalles del pasaje vemos que no era que Jesús vio ese animal por el camino y dijo, creo que voy montado sobre él, ese asno allá. Eso no es lo que pasó. Vemos aquí que Cristo había preparado de antemano, porque manda a 2 de sus discípulos a la aldea de Betfagé y les dice que van a encontrar un pollino allí atado y que debería traérselo. Y lo que es más, fíjense en la descripción de este animal. Un pollino en el cual ningún hombre ha montado. ¿Por qué es eso importante? Porque en la cultura bíblica, un animal que iba a ser usado para algo sagrado tenía que ser un animal que no había sido usado para el trabajo normal. Por ejemplo, Dios había mandado a los israelitas, si van a traer un animal al sacrificio, este animal no podía haber tenido un yugo sobre él. Es que no puedes tomar el animal que tú uses en el campo y después traerlo al templo para hacer el sacrificio. Tiene que ser un animal que nunca había sido usado así. Entonces lo que vemos aquí, en esta parte, Cristo estaba destacando la importancia de este animal, que iba a ser usado para algo muy sagrado, para cargar al Hijo de Dios mismo en su entrada a Jerusalén. Entonces, sin duda, vemos el triunfo de esta entrada porque Cristo estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9. Pero también parece que Cristo aquí está cumpliendo también otra profecía. Si podemos ir también a Génesis 49 y vamos a leer versículos 10 a 11. Génesis 49 es el pasaje de las bendiciones de Jacob sobre sus hijos. Aquí vamos a leer específicamente de la bendición sobre Judá. Génesis 49. Nada más vamos a leer versículos 10 y 11. Y cuando lo leemos, fíjense, piensen si ven la relación con nuestro pasaje de Marcos. Génesis 49, 10 y 11. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Entonces, el Mesías profetizado, aquí tenemos una profecía del Mesías que iba a venir por medio de la línea de Judá. Habla aquí de que el cetro no va a ser quitado de su descendencia, iba a ser la tribu de los reyes. David vino de esa tribu y también nuestro Señor Jesucristo. El Mesías profetizado iba a venir por la descendencia de Judá. También aquí cuando menciona Silo fue entendido históricamente como una profecía del Mesías. Entonces cuando también aquí menciona un pollino atado, y lo combinamos con la profecía de Zacarías 9, y lo vemos en su cumplimiento en Marcos 11, creo que ya podemos entender por qué Marcos toma tanto tiempo para explicarnos en detalle cómo Cristo tomó posesión de ese animal, su importancia de ir entrando a Jerusalén montado sobre ese pollino, mostrando muy claramente, mostrando públicamente que Él cumple las profecías del Mesías. Así ante todo vemos el triunfo de su entrada. Cristo planeó todo para que todos ese día pudieran ver que su Mesías estaba llegando. Había sanado al ciego, entra montado sobre un pollino, está entrando como el rey y como el Mesías profetizado. Y los judíos sí estaban esperando a su Mesías así, como rey que iba a entrar a Jerusalén sobre un pollino. Y por eso ellos responden, regresando a nuestro pasaje Marcos 11, como leemos aquí. Empezando en el versículo 7, dice que los discípulos trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino.
Y los que iban delante, los que venían detrás, daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Pues primero, los discípulos quitaron sus mantos para ponerlos sobre el pollino para que Cristo estuviera más cómodo. Pero después la multitud empezó a hacerlo también. Tendían sus mantos por el camino. Lo quitaron y lo pusieron en camino. ¿Por qué? Pues era un símbolo de respeto, de reverencia. Los israelitas hicieron lo mismo en 2 de Reyes cuando ungieron a Jehú como su rey. Era un símbolo de quitar lo que uno tiene y darlo al rey, a la persona en autoridad. Parece aquí que el pueblo lo hizo como algo espontáneo, algo que surgió de la emoción del momento. Estaba mostrando su emoción, su gozo, su felicidad, que su rey, su Mesías, había venido por fin. También dice que cortaban ramas en los árboles y las tendían por el camino. Juan nos dice que eran ramas de palmera. De ahí viene la tradición del Domingo de Ramos, el domingo antes de la resurrección. También junto con tender los mantos por el camino, era una manera para mostrar reverencia y respeto a él. La idea es que ponían sus mantos, esas palmas, para que ni su animal tenía que tocar el suelo sucio. Pero para un judío, la rama de palmera también simbolizaba algo más. Simbolizaba un fervor nacionalista. Porque hace 150 años, cuando un revolucionario judío había librado a Jerusalén, temporalmente, la gente celebraba su victoria con ramas de palmera. Era un símbolo entonces para el judío de la resistencia en contra del gobierno opresor. Ellos estaban mostrando que pensaban que Cristo había llegado como Mesías para vencer a los romanos y liberar la nación de Israel. Por eso tenían las ramas de palmera enfrente de Cristo. Entonces ya vemos la escena, ¿verdad? Todos están eufóricos. Están todos gritando y cantando. Otra vez lo que vemos en versículos 9 a 10. Hosana, bendito al que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Aquí estaban citando parte del Salmo 118. Que dice: Oh Jehová, sálvanos ahora te ruego. Te ruego a Jehová que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Estaban citando esos versículos. Versículos también profetizando el Mesías. Porque en ese mismo salmo encontramos la profecía muy conocida. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Un salmo muy mesiánico. Entonces, por un lado podemos pensar que la gente estaba gritando y cantando porque sabía que su Mesías había venido cumpliendo las profecías de ese salmo. La palabra Hosana significa sálvanos. Era un saludo normal durante el tiempo de la Pascua. Pero podemos imaginar a la gente en ese momento usando esta palabra como realmente diciendo: sálvanos, sálvanos de los romanos, sálvanos de esos opresores. Estaban pensando que Cristo había venido para hacer eso. Y por eso estaban cantando así: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Es una multitud gritando y cantando, eufóricos por la emoción, porque su Mesías había venido y estaba cumpliendo las profecías. Ellos pensaban que venía para rescatar a sus enemigos, regresarles a la edad de oro de su país. Cuando David reinaba sobre todo, había paz en todos los días de Salomón. Pero por otro lado, es muy probable que nadie en ese momento entendía plenamente lo que estaba diciendo. Probablemente la mayoría ni sabía el contexto del Salmo 118, ni lo que estaban diciendo con la palabra Hosana. Ni los discípulos entendían bien hasta después de la resurrección. Pero de todos modos podemos imaginar aquí el alboroto, el espectáculo público. Y por primera vez, otra vez fíjense, Cristo por primera vez está permitiendo a la gente alabarle en voz alta, alabarle como Mesías. No lo había permitido antes. Antes había razón para todavía esconder un poco quién era. Ahora no.
Ahora había algo de triunfo, el rey entrando triunfalmente a Jerusalén. El rey, el Mesías, en verdad había llegado. Pero no como todos esperaban. Porque Cristo es un diferente tipo de rey. Esto vemos porque, por otro lado, esta era una entrada humilde. Pues sí, era una entrada triunfante, ¿verdad? Pública, cumpliendo las profecías del Mesías, con la multitud gritando y cantando. Pero Cristo no vino como el tipo de rey que ellos estaban esperando. Ellos estaban eufóricos, gritando porque pensaban que su liberador había venido. Sin duda pensaban que él iba a entrar y ir directamente al palacio y confrontar a Pilato y derrumbar el gobierno. Pues no es lo que hizo. Fíjense en lo que no vemos en esta historia. Aunque Cristo sí permite esta adulación y este honor, en ningún momento habla dando un discurso para enardecer más sus emociones y ardor nacionalista, para impulsarles a levantar armas con los romanos. No lo hace. Lo pudiera haber hecho, sin duda. Esta multitud hubiera hecho cualquier cosa por él en este momento. Pero no. Cristo no vino proclamando que iba a derrotar a los romanos. No fue al palacio para establecerse como rey. De hecho, después de la alta emoción de versículos 8 a 10, el versículo 11 parece muy anticlimático, muy decepcionante. Entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Cristo no se dio cuenta de que en ese momento pudiera haber enardecido la multitud para hacer cualquier cosa? ¿Cristo no se dio cuenta que por fin era su momento para tomar control y reinar sobre el país? No. Es que su propósito era muy diferente que las expectativas de la multitud y de sus propios discípulos. Este rey vino para morir. Vino para sufrir y servir durante su vida y después morir en la cruz. El tomar control de Jerusalén o tomar control del país y reinar físicamente en esta tierra no era parte del plan divino. Era parte de la tentación de Satanás. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo fue tentado al principio de su ministerio? Satanás le mostró todos los reinos de la tierra. Pero Cristo resistió la tentación, porque no vino para establecer un reino físico en este mundo, sino un reino en los corazones de su pueblo. Entonces, cuando Cristo entró en la ciudad con esta multitud, aunque era por un lado una entrada triunfante, por otro lado era una entrada humilde, porque después de entrar a la ciudad, simplemente va al templo. Y no va para incitar a la gente. Parece que nada más lo ve y sale. Entra y sale. De todo lo que hace ese día. Dice, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y yo creo que la multitud estaba muy confundida. Pero muy, muy confundida. Porque Cristo había sanado al ciego en el camino. Había entrado a Jerusalén conforme a las profecías, cabalgando sobre un pollino. Ellos le habían adorado con el Salmo 118, con gritos de Hosana. Él no se lo había detenido. Pero después de entrar a Jerusalén, en vez de hacer algo, en vez de tomar acción con los romanos, simplemente mira el templo y sale. Entra y después simplemente sale otra vez. Ni quedó la noche en Jerusalén. Ni quedó la noche platicando con sus seguidores. Entró a la ciudad con la multitud echando sus mantos y cantando Hosana, y después sale con nada más sus 12 discípulos. Parece anticlimático, ¿verdad? Parece decepcionante. ¿Qué está pasando? Realmente es ese versículo 11 que es la clave del pasaje, es lo que más me impacta, lo que más me llama la atención. Porque nos muestra en verdad que esto es un rey diferente. Jesús es diferente que los demás, tiene un propósito diferente. La gente no se dio cuenta de lo que él estaba haciendo. Para Cristo, en cierto sentido, era como un respiro final. Es decir, él entró a la ciudad que amó, vio el templo,
en donde estaban ofreciendo sacrificios que apuntaban hacia Él y lo que Él iba a hacer en la cruz. Como respiro y sale. Sale a Betania, probablemente con Lázaro, María y Marta ya preparado para todo lo que esa semana tenía preparada para Él. También vemos que era una entrada humilde porque entró montado sobre un asno. Como dije, en el tiempo de David, el asno era un animal real, usado por el rey, pero ya no era el tiempo de David. Y por siglos los reyes habían usado los caballos, animales más grandes y poderosos. Nos recuerda otra vez la profecía de Zacarías, que dice que el rey iba a venir justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. El perfecto y justo Salvador vino de manera humilde. Vivió de manera humilde. Así como había vivido, así también iba a ser traicionado y crucificado, sufriendo y sirviendo hasta el fin. Y Cristo también entró a la ciudad de manera compasiva. No lo vemos tanto aquí, pero en el pasaje paralela en Lucas 19, leemos de que cuando Cristo estaba en camino a entrar a la ciudad, que empezó a llorar. Dijo a la ciudad de Jerusalén: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es impresionante porque Cristo sabía muy bien que esta ciudad le iba a matar dentro de la semana. Los judíos iban a estar en contra de Él, incitados por sus líderes. Los romanos iban a condenarle en la ciudad y crucificarle fuera de ella. De todos modos, en camino a su muerte, no pensaba en sí mismo. No pensaba en lo que Él iba a sufrir, pensaba en lo que la ciudad iba a sufrir. Cuando dentro de algunos años los romanos iban a desolar la ciudad de manera completa. ¿Qué ejemplo es nuestro Salvador? Que aún en los tiempos más difíciles, no ser egoísta, pensar nada más en nosotros mismos, sino servir y sufrir para otros. Entonces lo que el versículo 11 enfatiza, lo que vemos en este pasaje, es que la entrada de Jesús a Jerusalén no era solamente triunfal, sino también humilde. Y esto hubiera sido muy impactante para los primeros lectores de este evangelio. Recordamos que Marcos escribió ese libro originalmente para los cristianos en la iglesia en Roma. Sin duda ellos en Roma hubieran visto las entradas triunfantes. Era muy común en ese tiempo para, por ejemplo, un general romano regresando de una batalla, una victoria, entrar a la ciudad así, montado sobre su caballo con sus cautivos y la gente cantando y gritando y tirando flores a él. Los cristianos de Roma lo habían visto mucho. Pero aquí Marcos escribe de esta manera para mostrar a ellos que Cristo es diferente. Sí había algo de triunfo, pero también había algo de humildad. Porque Cristo es diferente. Su reino es un reino diferente. Es un diferente tipo de rey. Es un rey que va a reinar para siempre. Porque los conquistadores humanos mueren y son olvidados. Imperios y reinos cesan de existir, pero el rey de Dios es para siempre. Este rey entró y después murió. Pero después resucitó, vive para siempre y un día regresará para juzgar al mundo. Entonces la multitud no entendía en ese momento. Lo que ellos dijeron era correcto, pero no entendían lo que estaban diciendo. Su rey sí había venido. Su Mesías sí había venido para rescatarles, pero no los romanos, de sus pecados. Vino para morir y así salvarles de la esclavitud de sus pecados. Hoy en día vemos mucho de la misma confusión. Cristo es un diferente tipo de rey. Es un diferente tipo de líder. No es lo que la gente espera, pero sigue siendo rey. Veamos por favor en Filipenses 2. Aquí también vemos
esta parte doble de humildad y triunfo. Filipenses 2, vamos a leer versículos 5 a 11. Filipenses 2, versículos 5 a 11. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y Cristo sí fue humillado. Cristo vino como ser humano para servir y sufrir y murió en la cruz. Pero después fue exaltado y ahora está reinando. No está interesado en los reinos del hombre, en el sentido de dominar su política y reinar sobre algo solamente temporal. Cristo reina en los corazones. Y un día este rey regresará para reinar abiertamente en poder y juzgar a este mundo. Entonces tú tienes que recibirle como tu rey. Tal vez no es el tipo de rey o líder que tú esperas. Él no vino para quitar todos tus problemas y darte riquezas y comodidad en esta vida. Pero es rey y necesita reinar en tu vida. Él quiere tu todo, tu corazón, tu alma, tu ser. Y tienes que recibirle como tu rey. El rey espiritual que tú necesitas para quitar tus pecados y salvarte para siempre. Necesitas reconocer que solamente Él te puede salvar. Solamente este tipo de rey te puede salvar de tus pecados. Tus obras no pueden hacerlo, tus gobernantes no lo pueden hacer. Y fíjense que Él vino para salvarte de tus pecados. Él no vino para salvarte de tu trabajo malo. Él no vino para salvarte de la persona que te molesta. No vino para salvarte de tus problemas financieros. Él vino para liberarte de tus pecados. Es decir, muchas personas creen que Cristo es un tipo de rey, pero creen que es un diferente tipo de rey de lo que la Biblia dice. Entonces, entiende eso, por favor. Entiende esa verdad, porque es muy probable que personas aquí escuchando tienen ideas equivocadas de quién es Cristo. Exactamente como los judíos en ese tiempo. Cristo no vino la primera vez para establecer algo físico, algo que puedes ver. Vino para establecer un reino espiritual en los corazones. Otra vez digo, no vino para dar a sus seguidores toda la comodidad, la riqueza y bendición material, porque su reino es espiritual, no material. Cristo vino la primera vez para servir y sufrir y morir, y te llama a hacer lo mismo. Si quieres ser su discípulo, así también tienes que vivir, sufriendo, sirviendo aquí en este mundo y muriendo a ti mismo para seguir a Cristo como su discípulo. Entonces, por favor, no busques a un Salvador que va a cambiar el gobierno de México. No busques un Salvador que va a darte un nuevo trabajo o que va a quitar todos tus problemas. Si piensas así, no entiendes quién es Cristo, tienes una idea equivocada de quién es. Busca un Salvador que te puede salvar de tus pecados. Cristo vino para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para tomar tu lugar y pagar el precio que no puedes pagar. Tú necesitas decir también, Hosana, como la multitud en este día, pero entendiendo lo que estás diciendo. Señor, sálvame. Sálvame de mis pecados. Sálvame de mí mismo. ¿Tú quieres ser parte del reino de Dios? Entonces responde como la multitud de este pasaje, pero con entendimiento. Entendiendo lo que estás diciendo y cantando y pidiendo. Pidiendo la salvación de tu alma. La salvación de tus pecados. No algo aquí material en este mundo.
Y en que no olvidemos tampoco que este mismo Cristo, este mismo Rey, un día regresará. Pero va a regresar de manera diferente. La primera vez vino como cordero, manso, humilde. Sufrió y sirvió y murió. Pero cuando regrese la segunda vez, va a regresar para juzgar. Va a regresar como león. Va a juzgar a todo aquel que no cree en él. Va a regresar como juez. Como el rey que viene para tomar poder sobre todo el mundo. Como leímos en Filipenses 2, eventualmente toda rodilla se doble ante él. Un día vas a reconocer la autoridad y el reino de Cristo. Mucho mejor hacerlo ahora, antes de que sea demasiado tarde para ti. Un día va a regresar. Tienes que estar listo. Tienes que estar preparado. Porque no viene la segunda vez humilde, sino triunfante en poder y juzgando el pecado. Y por supuesto, para el cristiano también debemos enfocarnos en su segunda venida, pero no con miedo, ¿verdad? Si Él nos ha salvado, va a regresar como juez, pero ya somos hijos. No tenemos miedo de eso. Pero también debemos pensar en su segunda venida para afectar cómo nosotros estamos viviendo. No esperando, antes de su segunda venida, la exaltación. Estamos aquí para sufrir y para servir. Cuando Él regrese, vamos a reinar con Él para siempre, pero todavía no. Entonces no se sorprendan por las pruebas en la vida, por el sufrimiento en la vida. Sirvan a otros. Y eventualmente cuando Él regrese, vamos a estar con Él para siempre. Entonces es importante entender esta historia en estas dos maneras. Que era por un lado una entrada triunfante de Cristo, pero también una entrada humilde. Necesitamos tener las expectativas correctas en cuanto a quién es Cristo. Primero para la salvación. Porque si no le conoces como la Biblia describe, no puedes ser salvo. No puedes creer en un Cristo inventado en tu cerebro, en tu imaginación. Conoce a Cristo como es. Arrepiéntete ante Él y pide el perdón de tus pecados. También es importante para el cristiano tampoco malentender quién es Cristo y por qué vino, porque muchos cristianos también piensan que estamos aquí y no debemos sufrir, que debemos estar en comodidad hasta que Cristo regrese. Pero no, aquí también servimos y sufrimos así como Cristo hasta que Él regrese, hasta que estemos con Él en la gloria para siempre. Que Dios nos ayude a entender estos puntos, que Dios nos ayude a enfocarnos en Cristo, entenderle por quién es, servirle y glorificar su santo nombre. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, en este momento te alabamos por tu Hijo Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, quien vino la primera vez en humildad, quien vino para servir y sufrir, quien sí era el Rey, era el Mesías, entró triunfalmente cumpliendo esas profecías, pero también era un Rey humilde que vino para morir. Te pedimos, Señor, que cualquier persona en esta tarde que no te conoce, que pueda reconocer en este día quién es Cristo, reconocer su necesidad de la salvación y pedir en arrepentimiento y fe por la salvación que solamente tú puedes dar. Te pedimos, Señor, para nosotros los cristianos también que podamos alabar a Cristo constantemente, porque ahora sí está reinando en nuestros corazones. Él es el Rey. Él merece nuestra alabanza. Te pedimos también, Señor, reconocer que por el momento vamos a vivir como Él vivió en la tierra, sufriendo y sirviendo. Pero un día tenemos el cielo esperándonos. Danos esa esperanza, te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.